Damos inicio a una nueva serie de estudios. Esta serie de estudios tiene por título El pecado. El pecado, aunque con el fondo de pantalla que tenemos debería de ser la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten tentados a ir a la playa nada más con ver esa foto? Pero vamos a desarrollar la serie de estudios sobre el pecado y presentamos una pregunta a la cual es necesario que nosotros respondamos desde un punto de vista bíblico. La pregunta es, ¿qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia del pecado? Nos enseña la Biblia que el pecado es una simple falta moral. Nos enseña la Biblia que el pecado es solamente un error sin consecuencias. No pasa nada. O nos enseña la Biblia que el pecado es algo que depende de la cultura de uno. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el pecado es más que desobediencia a la voluntad de Dios. El pecado es más que desobediencia a la voluntad de Dios. Pecado es ofender a Dios gravemente. Pecado es ofender a Dios gravemente. Y al escuchar la palabra gravemente, tal vez usted está pensando, no, pues yo nunca he ofendido a Dios gravemente. Porque nos imaginamos que ofender a Dios gravemente es esos pecadotes. Cometer un pecado que escapa nuestra imaginación. Pero vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios qué es ofender a Dios gravemente. ¿Qué es ofender a Dios gravemente? El título de este primer estudio es el concepto bíblico del pecado. El concepto bíblico del pecado. El pecado es un concepto central en la Biblia y afecta la relación entre Dios y la humanidad. Para comprender su gravedad, para comprender la gravedad del pecado, para comprender la seriedad del pecado, debemos analizarlo. ¿Qué debemos de hacer? Analizarlo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y definirlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Para que nosotros podamos ser capaces de comprender la gravedad del pecado, no podemos tratar de dar una definición propia. No podemos usar nuestro criterio. No podemos decir, yo pienso que ofender a Dios gravemente es cuando yo hago esto, o esto, o esto. No, mis hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en este momento el pecado en el Antiguo Testamento. El pecado en el Antiguo Testamento. Tenemos, para poder comprender cómo Dios ve el pecado, cómo Dios define el pecado, tenemos que ver su terminología y su significado. Y abra su Biblia en el Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. El salmista escribe lo siguiente
en el verso 4. El Salmo 51 es un salmo de contrición, es un salmo de arrepentimiento. ¿Qué clase de salmo es? De arrepentimiento. Entendamos lo siguiente, la palabra salmo quiere decir cántico, quiere decir canción. Entonces, este Salmo 51 es un canto de arrepentimiento. Y él escribe así en la primera parte del verso 4. Contra ti. Este ti es Dios. ¿Ok? Contra ti solo he pecado. Y si usted puede, subraye o circule ahí en su Biblia la palabra pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Antiguo Testamento, el pecado, cualquiera, se expresa con varias palabras hebreas. Y en el verso 4, la palabra hebrea que se utiliza es hatat. Hatat. J-A-T-T-A-T. Hatat. Y el significado de esta palabra es errar al blanco. Errar al blanco. O sea, fallarle a la diana. No darle al blanco. No acertar. No ser exactos. Isaías capítulo 1, verso 2. Vaya ahí en su Biblia a Isaías 1, verso 2. Isaías 1, verso 2. Y voy a leer de la palabra de Dios. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Subraye en su Biblia, si le es posible, o circule la palabra rebelaron. Rebelaron. ¿Cuál es la palabra? Rebelaron. Esta palabra en hebreo es pesha. Pesha. ¿Pesha ese? Pesha. Esa es la palabra. P-E-S-H-A. Y el significado de la palabra pesha es rebelarse específicamente contra Dios. Un último versículo en este aspecto de la terminología y el significado que quiero leer para ustedes es Isaías 59, verso 2. Ahí mismo en el libro de Isaías 59, el verso 2, leo de la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades, subraya la palabra iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra en hebreo es avón, avón, así como el producto ese, avón, A-V-O-N, avón, y quiere decir perversidad o iniquidad. Ese es el significado de esa palabra. Entonces, en el Salmo 54:1 podríamos leerlo así: contra ti solo he fallado. Contra ti solo he fallado. En Isaías 1:2 podríamos leer: y ellos se rebelaron contra Dios. Y ellos se rebelaron contra Dios. Y en el Isaías 59:2 podríamos leerlo: pero vuestras perversidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Todo esto es para hacer referencia al pecado. ¿A qué está haciendo referencia?
Al pecado. Ahora, entendamos lo que es el pecado como desobediencia a Dios. El pecado como desobediencia a Dios. Desde el Edén, en Génesis capítulo 3, el pecado se presenta como desobediencia a Dios y a su ley, trayendo consecuencias desastrosas. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos pecando contra Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos ofendiendo a Dios gravemente. Hágase la pregunta y conteste en silencio. ¿Cuántas veces usted desobedeció a Dios el día de hoy? ¿Cuántas veces usted pecó contra Dios y lo ofendió gravemente? Le aseguro que si usted es sincero, si usted es honesto, fue más de una vez. Más de una vez usted escogió desobedecer a Dios. Ese es el pecado desde una definición bíblica del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el pecado en el Nuevo Testamento. El pecado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento decíamos que las palabras son en hebreo. En el Nuevo Testamento las palabras son en griego. Y vamos a ver algunas palabras clave en griego que hacen referencia al pecado, que son utilizadas para referirse al pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Vaya ahí en su Biblia. Romanos 3, 23. Leo de la palabra de Dios en Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Subraye o circule ahí en su Biblia la palabra pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron dice ahí? Todos. Todos. En esta habitación, lo que nos encontramos en ella, todos estamos incluidos en Romanos 3:23. Si usted piensa que usted está exento, que usted no está incluido en Romanos 3:23, tiene que sentarse con el Señor y pedirle que le examine. Señor, muéstrame cómo es que Romanos 3:23 aplica a mi vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado tiene como consecuencia separación. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Separación. Nos separa de Dios. Nos separa, impide que el ser humano disfrute de una comunión íntima con Dios. Y la palabra en el verso 23 de Romanos 3 para pecaron en griego es amartía, amartía, y quiere decir errar al blanco. ¿A cuál se parece esa palabra? A la del Salmo 51, verso 4, ¿ok? Errar al blanco. Vamos a Romanos 5:14. Romanos 5:14. Leo de la palabra de Dios en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí subraya la palabra transgresión, el cual es figura del que había de venir. La palabra para transgresión en griego es parabasis, parabasis, y quiere decir transgresión de la ley, transgresión de la ley. Un último versículo que quiero leer para ustedes en este segundo punto de definición sobre el pecado desde el punto de vista del Nuevo Testamento se encuentra en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Cuál es el pasaje? Leo de la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete
pecado infringe, puedes subrayar la palabra infringe, también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra en griego es anomia, A-N-O-M-I-A, ¿ok? Y quiere decir, el significado es iniquidad o vivir sin ley. Iniquidad o vivir sin ley. Entonces Romanos 3:23 lo podemos leer de la siguiente manera: por cuanto todos erraron, por cuanto todos fallaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:14 lo leemos de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de la ley de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pastor, pero si todavía Dios no le había dado los mandamientos a Moisés, ¿por qué estamos hablando de ley? Porque Dios le había dado un mandamiento a Adán. Y Adán tenía que obedecer ese mandato. Ahora, Jesús enseña que el pecado no es solo una acción externa. Jesús enseña que pecado no es solamente lo que nosotros demostramos en público, sino también una actitud del corazón. Mateo capítulo 5, abra su Biblia, Mateo 5, y vamos a leer los versos del 21 hasta el 28. Mateo 5, 21 al 28. Leo de la palabra de Dios en Mateo 5, 21 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Qué clase de pecado es este? Es un pecado externo y es un pecadote. Este no es un pecadito. Este es un pecado que probablemente, y espero que así sea, los que estamos aquí en esta habitación, ninguno nos atreveríamos a hacer algo semejante, ¿verdad? A quitarle la vida, a atentar contra la vida de otro. Oísteis que fue dicho en los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál es la consecuencia de matar a alguien? Juicio. Y se le declara culpable. Verso 22, pero yo os digo, escuche las palabras de Jesús, escuche la enseñanza de Jesús sobre el pecado. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que, ¿qué? No matamos y somos incapaces de matar, espero, pero somos capaces de enojarnos. No matamos, pero nos enojamos, nos disgustamos, damos portazos, retorcemos los ojos, hablamos fuerte, levantamos nuestro tono de voz cuando, para que sepan que mandamos, ¿verdad? Entonces, pero yo digo, cualquiera que se enoje, usted circule ahí la palabra enojo, y si tiene alguna pregunta, siéntese a hablar con Dios. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuál es la consecuencia de enojarse? Será culpable. Es culpable de juicio, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien: no, pero no seas necio? Yo lo he hecho. Yo creo que muchos de ustedes lo han hecho también. A mi esposa no le gusta cuando yo le digo así. Rapidito me corrige. Ahí sí que aplique el versículo bien rápido: no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. ¿A dónde? Oye, esto es extremo. Usted se da cuenta de la seriedad de nuestras palabras. Usted se da cuenta de lo que Jesús está enseñando en relación a lo cuidadoso que tenemos que ser con hablar enojados. Tenemos que ser cuidadosos, porque podemos estar acarreando juicio. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Fíjense bien, no dice que se la lleve, no se lleve la ofrenda, ¿verdad? Hay gente que se enoja y deja de atender a las reuniones de la iglesia y no mandan la ofrenda. Se quedan con la ofrenda y si les agarró, se la comen. Fíjense bien, dice ahí, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué hay que hacer con el adversario? Ponerse a cuenta. Mire, en cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, estemos en paz con todos. Usted venga, haga la paz conmigo, yo voy a ir, voy a tratar de hacer la paz con usted. Si la persona no quiere, y eso es asunto de esa persona, usted haga su parte. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Eso es todo. ¿Ok? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, está serio esto, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, usted se da cuenta que cualquier pecado es una ofensa grave contra Dios. Cualquier pecado. El problema nuestro es que nosotros, en lugar de compararnos con Dios, en lugar de agarrar esta porción de la palabra de Dios y nosotros compararnos con esta porción de la palabra de Dios, nos comparamos con el borracho, con el drogadicto, con el chismoso, con el buscapleito. Entonces nosotros salimos más santos que ellos, ¿verdad? Pero Jesús está enseñando que nosotros tenemos que, nuestra regla de medir deben de ser las Escrituras. ¿Cuál debe de ser nuestra regla de medir? Las Escrituras, la palabra de Dios. Jesús enseña, mis amados hermanos, que el pecado es una actitud del corazón. Vamos a, entonces, dicho esto, a la definición bíblica del pecado. La definición bíblica del pecado. Les decía yo al iniciar el estudio que es importante que nosotros no demos una definición nuestra, que no sea nuestro criterio. Usemos el criterio bíblico, utilicemos parámetros bíblicos. Entonces, según Primera de Juan 3:4, ya le dimos lectura al pasaje, según Primera de Juan 3:4, ¿quién lo busca rapidito ahí? Primera de Juan 3:4. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, según esta porción de la palabra de Dios, el parámetro que se nos está dando es que el pecado es infracción de la ley de Dios.
El pecado quebranta la ley de Dios. Romanos 3:23, ¿quién lo lee rápido, por favor? Romanos 3:23, ya le dimos lectura, pero ahora quiero que usted lo lea. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Romanos 3:23 declara que todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. El pecado es, a la luz de estos dos versículos a los cuales hemos dado lectura, el pecado es una ofensa grave contra la santidad de Dios. ¿Qué es el pecado? Una ofensa grave contra la santidad de Dios. Cualquiera que sea el pecado. No matás con arma de fuego o con arma blanca, pero con tus palabras herís a las personas a tu alrededor. Estás pecando contra Dios, estás ofendiendo a Dios gravemente. Entonces el pecado, esta es la definición bíblica, el pecado es una ofensa grave contra la santidad de Dios y una corrupción de nuestra naturaleza original. Podemos resumir la lección de esta manera. Primero, en el Antiguo Testamento, el pecado es errar al blanco, rebelarse contra Dios. En el Nuevo Testamento, el pecado es transgresión de la ley, vivir sin ley y una condición del corazón. La definición bíblica de pecado es desobediencia a Dios con consecuencias eternas. Esa es la definición bíblica. Es desobediencia a Dios con consecuencias eternas. ¿Cómo nos beneficia todo esto a nosotros? ¿Cómo nos beneficia tener una definición bíblica de lo que es pecado? Bueno, primero, pon atención. A través de su palabra, Dios nos llama a reconocer el pecado y alejarnos de él. ¿A qué nos llama Dios? Reconocer el pecado y alejarnos de él. Dios a través de su palabra nos hace un llamado a todos, a que identifiquemos el pecado en nuestra vida. Fíjense bien, no identificar el pecado en el hermano o en la hermana. Es identificar el pecado en nuestra vida. Ese es el llamado que Dios nos hace a través de las Escrituras. Dios nos hace a que primero, antes que cualquier otra cosa, nosotros saquemos la basurita de nuestro ojo. Dije basurita, perdón. Saquemos el gran garrote que tenemos en el ojo, y entonces después de examinarnos, con gracia y misericordia vamos donde el hermano y le ayudamos a sacar su basurita. ¿Ok? Sí, eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, Dios nos llama, mis amados hermanos, a reconocer, a identificar el pecado y alejarnos de él. En segundo lugar, el pecado no es un error sin importancia. El pecado no es un error trivial. El pecado es una ofensa grave contra nuestro Creador. Cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo gravemente a Dios. Y esto es algo que debemos de entendernos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por último, si no tratamos con el pecado
en el creyente echa a perder su relación con Dios. Estorba. Si no identificamos el pecado en nuestra vida, se lo confesamos a Él, le pedimos perdón, recibimos ese perdón a través de Cristo, entonces nuestra relación con Dios no está en óptimas condiciones, no está en buenas condiciones. Para que nosotros podamos disfrutar de una relación saludable con Él, tenemos que tratar con el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar con el pecado. En el no creyente, no tratar con el pecado lo elimina de pasar una eternidad con Dios y de disfrutar de una relación con Él. Como creyentes, mis amados hermanos y hermanas, debemos vivir conscientes de la seriedad del pecado. ¿Cómo debemos de vivir? Conscientes de la seriedad del pecado. Y depender del Espíritu Santo para de esa manera vivir en santidad. Fíjense bien, la santidad es posible en el creyente gracias al poder del Espíritu Santo. Confesemos nuestros pecados y busquemos una vida que sea digna del Evangelio de Cristo. Confesemos nuestros pecados y busquemos una vida que sea digna del Evangelio de Cristo. Mi querido amigo, yo tengo que preguntarle, ¿cómo está usted en su relación con Dios? ¿Tiene usted la seguridad de la vida eterna? Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Pasaría la eternidad con Dios o pasaría la eternidad separado de Dios? Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se equivoque. No sea de esos que piensan que primero tiene que arreglar cuentas y poner su vida en orden. Cristo murió por usted siendo pecador. Venga a Cristo, confíe en Jesucristo como su Salvador. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero Dios en su amor envió a Cristo a morir por nosotros. La salvación, mis amados amigos, no está en nuestras obras, sino en confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo, gracia por gracia. La salvación es un regalo. ¿Qué es la salvación? Un regalo. Y el vehículo que Dios utiliza para que usted reciba ese regalo es la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Entienda esto. Nadie va al cielo por bueno. Buenos y malos, si no han confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, van a estar en el mismo lugar, separados de Dios. En el infierno es un lugar real, existe. Solamente aquellos que confían en Cristo y reciben por la fe en Él el regalo de la gracia salvadora, estarán con Él una eternidad. El llamado de Dios para usted es confíe en Jesucristo. ¿Cuál es el llamado? Confíe en Jesucristo. Hoy, mi amigo, Dios le llama a que se arrepienta y a que confíe en Él. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Pedirle que le perdone sus pecados y que le dé vida eterna a través de la fe en Jesús. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Vamos a orar.